Muchísimas gracias por estar acá en la que no es la última presentación de Historias Secretas. Historias Secretas vuelve el próximo miércoles acá, pero sí nos vamos de gira. O sea, ya vamos a coger el intermunicipal con Wallace, porque nos vamos para Cali y Ibagué, pero decimos hacer la vuelta al revés. Primero nos vamos para Cali, después nos vamos para Ibagué y después para alrededores. Vamos a terminar en Soacha, ya que estaba hablando de Soacha, muy seguramente, pero muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por aplaudir a Wallace que está allá atrás, porque sin Wallace esto no sería posible, y bienvenidos a Historias Secretas. Este programa tiene una lógica y es que acá contamos cosas de las que no se hablan. Y yo sé que todos están esperando que yo hable mal de Ramón Yesurum, y todos están esperando que yo cuente escándalos y polémicas, pero es que el programa de hoy es diferente. Porque el programa de hoy es un poco personal. Y todo empezó en el Mundial de Atletismo. Hace poquito tuvimos Mundial de Atletismo en Japón. Y se hizo viral, y todo el mundo empezó a hablar de eso, del equipo de relevos 4% de Japón, que cuando iban presentando, si ustedes nunca han visto los Mundiales de Atletismo es normal, pero asumo que han visto los Olímpicos. Cuando los atletas salen a la pista, los presentan y los van tomando uno a uno. Y el equipo 4% de Japón le dio la vuelta al mundo, no porque ganara, obviamente no ganó, sino porque en la presentación de cada uno de los deportistas, cada uno de ellos hizo, y acá voy a empezar a hablar raro, un Gir de Luffy. Si no saben de qué estoy hablando, tal vez vieron este video y ya les voy a explicar de qué están hablando. Porque al primer atleta que presentan hace el Gir 2 de Luffy. Gir quiere decir la transformación y Luffy es el protagonista de One Piece. One Piece es el anime más importante del planeta en estos momentos. Y si lo ven, llegaron, lo presentaron y él hizo la posición, puta, a la espalda. Pero cuando presentan al siguiente hace el Gir 3. El Gir 3 lo puedo hacer más fácil. No hay tanta exigencia. La cara de maniático, importante. El siguiente es el Gir 4. El Gir 4, interesante. Y el Gir 5 ya es un poco exagerado porque es como cagado de la risa. Pero pues, para la generación presente, es como las transformaciones en Super Saiyajin, si quieren. Pero alguien experto en One Piece se va a parar y se va a ir. Como no hay nadie experto en One Piece, puedo decir lo que yo quiera. Lo cierto es que los 4 atletas hicieron eso y eso se volvió viral de uy, qué chimba el impacto de One Piece. Y eso abrió la puerta para que nos recordaran que estos no son los primeros que lo hacen. ¿Sí? Noah Lyles, que es el mejor atleta del mundo en estos momentos, medalla de oro en los 100 metros de los últimos olímpicos, campeón mundial de 200 metros, el mejor velocista del planeta, lleva años haciendo los movimientos de One Piece. Pero no solamente él, el campeón mundial de 110 metros vallas italiano, no solamente lo hace, sino que se pone el sombrero de One Piece. Porque One Piece es un anime sobre piratas. Y ese es el símbolo del barco, de la cofradía, del grupo pirata. Ahora, lo chistoso y lo particular es que esto se volvió viral, pero no se volvió viral que nuestra medallista olímpica el año pasado en París, María Levis, logró esto, una medalla. Yo sé que no lo ven bien. Se gana una medalla olímpica con unas medias de One Piece. Y pues pueden decir, no, es que no tenía más medias para ese día. No, hagamos el acercamiento de las medias. No. Cuando la entrevistan en Caracol, y lo tengo muy presente, la reportera le dice, ¿y las medias? Y ella dice muy emocionada, es que Luffy es mi inspiración. Es que yo le debo esta medalla a One Piece. Es decir, Colombia, en su triste historia olímpica, porque tenemos muy poquitas medallas, le debe una medalla a One Piece, para que lo entendamos. Pero no solamente le debe una medalla, porque tenemos a un video que se volvió medianamente viral recientemente, cuando el Deportivo Cali femenino gana la liga y la celebración es con la bandera de Luffy. Kelly estaba muy feliz. La van a entrevistar porque no, el Deportivo Cali va a jugar la final. ¡Solo One Piece! ¡Solo One Piece!
Y claro, si nosotros nos quedamos como el gato con Piscis de Caballeros del Zodiaco, es raro. Y sobre todo es raro cuando, si ustedes ven noticias, que no se los recomiendo para la salud mental, pero si ven noticias van a ver protestas en todo el mundo. En todas partes hay protestas sociales. Y en cada una de esas protestas, incluyendo Colombia, siempre aparece la bandera de One Piece. Siempre. Donde sea. La generación Z se ha enamorado de este personaje, pero no es amor, es forma de vida. One Piece es rebelión, One Piece es luchar contra el mal, es luchar contra la opresión. Yo no les voy a desarrollar eso, para eso tengo un invitado que en minutos va a pasar a hablar conmigo de este tema. Pero de lo que sí les voy a hablar es de cómo hay un impacto muy profundo del anime en nuestro subconsciente. Y es desde hace muchísimos años, porque el anime, que es una de las grandes expresiones de cultura pop japonesa, no es nuevo. Uno puede rastrear el anime, y sobre todo el anime de deportes, que es un concepto absolutamente maravilloso, a 1928. En 1928, inspirados en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en Japón hicieron un cortometraje bellísimo. Los Olímpicos de los Animales, la ceremonia inaugural. Vean esto es de 1928, es el primer anime de deportes del que hay registro. Lo encuentran en YouTube, por si lo quieren ver, y es una cosa absolutamente bella. Los animales están marchando con las banderas como se vio en los Olímpicos de Ámsterdam. Después de eso, por supuesto, tienen que saludar al palco de honor. ¿Quién va a estar en el palco de honor? Sí, ¿quién va a ser el presidente? Por supuesto, el león y el tigre. Es un cortometraje breve, ¿sí? No dura 13 minutos, pero es la primera apuesta de anime y deporte en la historia. Después de esto vendrían ciertos ejercicios que siempre van relacionados con el manga. El manga, y tampoco se los voy a describir bien, para eso tenemos un especialista, el manga es lo que en Occidente llamamos cómic, en Japón llaman manga, pero es mucho más que eso. Y el anime, que no necesariamente tiene que venir del manga, empieza a desarrollarse a partir de esos textos e ilustraciones bellísimas. Pasa algo muy particular. Si ustedes se acuerdan, Japón hace parte de los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Era el bloque de los malos. Alemania, Italia y, por supuesto, Japón. Japón pasa a ser controlado por Estados Unidos y Estados Unidos prohíbe la práctica de, podríamos decir, los deportes ancestrales de Japón. Quedan totalmente prohibidos. Por eso se empieza a implantar deportes occidentales. ¿Alguien me puede decir cuál es el deporte nacional de Japón? Levanten la mano como si fuera una clase. ¿Qué va a haber? No, el karate es chino. El béisbol. El béisbol es el deporte nacional de Japón. Es más, si ustedes algo saben de béisbol, en estos momentos el mejor jugador de béisbol del planeta, está en los Dodgers, es japonés. Japón es una potencia mundial en béisbol. ¿Por qué? Porque después de 1945 el béisbol fue obligatorio. Las actividades de educación física ya no podían ser el kendo o el judo, que son los deportes tradicionales de Japón. No, tenían que ser actividades gringas. Y el béisbol toma un impulso tremendo. Y aparte de eso, el béisbol genera los primeros mangas deportivos. Pero, y esto es muy bonito, el primer anime deportivo es femenino. En 1968, ¿se acuerdan? Tenemos los Olímpicos de Tokio. Es la reivindicación de Japón frente al mundo después de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Y en los Olímpicos de Tokio en el 68, Japón hace historia porque su selección femenina gana la medalla de oro en voleibol. A Japón nadie lo tenía en cuenta como una potencia de voleibol. Japón
hoy en día es potencia mundial en voleibol femenino y masculino. Es de los equipos más complicados y más duros que hay. Pero ese título, un título supremamente emblemático, hizo que se creara un manga sobre voleibol. Un manga que no llegó a Colombia, hay que decirlo. Llegó a Hispanoamérica en los años 90, pero lo que van a ver es de 1969. En 1969, la televisión japonesa estrenó Attack No. 1. Y Attack No. 1 es una cosa de locos. Esa era la intro. Yo me puedo quedar 3 horas haciendo esto. Entonces, ¿de qué se trataba Attack No. 1? De las tribulaciones y la lucha de una jovencita que quería llegar a ser parte de la selección japonesa. ¿Les suena Supercampeones? Obviamente, porque antes de Supercampeones fue Attack No. 1. Y Attack No. 1 fue un éxito. Fue un éxito porque, punto 1, evocaba el glorioso título de la selección femenina japonesa en voleibol. Pero aparte de eso, fue un éxito comercial porque planteaba una reivindicación de género, porque planteaba un montón de temáticas que abordan tanto el manga como el anime sobre mujeres, algo que por ejemplo el cómic occidental no tiene, o tiene muy poco o muy abajo, muy escondido. Esto no llegó a Colombia, pero a Colombia sí empezaron a llegar cosas. Y sobre todo nos empezaron a llegar cosas de los 70s. Por ejemplo, en los 70s sale tanto un manga como un anime sobre béisbol que fue un éxito, ¿sí? Porque una vez más el béisbol era el deporte nacional. Miren la revistica, ¿sí? Attack No. 1. Pero ojo a este tanto manga como anime de béisbol que fue un éxito y que sigue siendo un éxito. Es de 1973 y sigue saliendo. Es absolutamente bellísimo. En todas las posiciones, tiene comedia, tiene toda la lógica adolescente de vamos a crecer, vamos a llegar a profesionales, nos vamos a enfrentar con los Estados Unidos. Obviamente a nosotros nos estaba llegando otro tipo de anime. Un anime que sobre todo los de mi generación consumimos con mucha preocupación. Y acá va la parte en la que insisto que esto nos marcó. Todos, absolutamente todos, saben de qué hablo cuando hablo de Mazinger Z. ¿Sí? Mazinger Z. El papá de todos los mechas. Sobre todo porque esa era la mamá, Afrodita. Y Afrodita, y acá hay que hacer esto, o sea, Afrodita disparaba las tetas. Para los que no lo recuerdan, Afrodita disparaba las tetas. Imagínense uno de niño viendo eso. O sea, eso es traumático. Sí, o sea, no. Piscis, y no. Ranma y medio. No. Uno de 6 años viendo eso. Y además eran súper eficientes. Para los que no lo recuerdan, a veces las disparaba para que Mazinger se agarrara de ellas y volara. Dr. Freud, o sea, es una vaina muy complicada. Pero volvamos al tema. Este tipo de cosas marcan la vida. Antes de que empezáramos este programa, estábamos hablando con el invitado de Dragon Ball. Y estábamos hablando de qué mierda es el live action o los live action que se han hecho sobre Dragon Ball. Todos son malos, ¿sí? Hay unos muy chistosos, los coreanos y los de la India son muy chistosos, pero el de Hollywood es una mierda. Y uno de los compañeros de logística pasó y dijo, ¡Ey! Con Dragon Ball no. Porque pues yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que con Dragon Ball no. O sea, Goku es mi señor. Sí, o sea, uno a veces se tiene que preguntar en la vida qué haría Goku en estos momentos. Y la respuesta exacta es muy seguramente sería dar en la jeta. Por eso es que no hay que preguntarse eso. Pero si seguimos con la lógica del anime deportivo, el gran anime deportivo, al menos para el mundo entero,
es Supercampeones. Capitán Tsubasa, ¿sí? Supercampeones marca una era desde los 80s. Es el crecimiento de un colegio llamado el NUPI, habla de unión, habla de compañerismo, habla de nacionalismo. O sea, el NUPI se viste como la selección japonesa. Y todos ellos, incluso sus rivales, terminan organizando el gran equipo de la selección japonesa, primero juvenil, después de mayores. Esto se lo han reinventado. ¿Sí? Oliver termina jugando en Brasil, también juega en el Barcelona, Steve Huga juega en Juventus, el tiro del tigre, como decía el gato, los partidos de 4 horas que cogían la superficie del planeta Tierra. Todos en algún momento dijimos, ¿será posible hacer el gol de los hermanos Corioto? Y claro, en mi caso, como yo era el grande, entonces mi primo me decía, usted tírese abajo. No les quiero contar qué me pisó, pero esas cosas pasaban. Pero lo cierto es que Supercampeones cambia la historia del deporte. Y esto es muy importante que lo entendamos. Japón futbolísticamente no existía. El deporte nacional de Japón es el béisbol. Si no me creen que el deporte nacional de Japón es el béisbol, nuestro señor Goku, el único deporte que practica, aparte de darse en la jeta, es el béisbol. No sé si lo tienen presente. Goku, cada tantos capítulos, juega béisbol con sus amigos, sparrings, enemigos. Esto ya es en versión Dios, por supuesto. Pero si recuerdan, Gohan juega béisbol. El béisbol es el único deporte presente en ese anime llamado Dragon Ball, lo cual nos ratifica que el deporte nacional de Japón es el béisbol. Ahora, volvamos a Supercampeones. Cuando sale Supercampeones en 1983 como manga y empieza a crecer, Japón no existía futbolísticamente. Pero hay toda una generación de niños que empiezan a ver eso y que, como nosotros, se empiezan a preguntar si el gol de los hermanos Corioto es posible. Como nosotros, se empiezan a preguntar si uno patea un balón, ¿es posible romper la red? Se empiezan a preguntar si uno patea un balón, llegan 4 tipos y se agarran mientras el balón se lo va llevando para atrás, como pasaba con los tiros de Steve Huga. Y Japón empieza a ver cómo se dispara la práctica de fútbol. Y Japón es hoy la gran potencia futbolística de Asia. Y, si lo recuerdan, muchísimos jugadores del mundo, no solo japoneses, han dicho, esta vaina fue mi inspiración. Andrés Iniesta, en unas declaraciones muy famosas, dijo, yo siempre quise ser futbolista, no por Pelé, no por Maradona, yo quise ser futbolista por Oliver Atom. Y eso es muy poderoso. Y es muy poderoso porque nos habla de algo que en ciencia política se llama poder blando. Resulta y acontece que todo lo que vemos de anime, todo lo que vemos de videojuegos, todo lo que vemos de sushi, gastronomía japonesa, ¡ay, qué rico, vamos a comer ramen!, hace parte de una estrategia nacional para vender la imagen de Japón al exterior. Para que me entiendan, en Colombia quisimos hacer una pendejada de ese estilo que se llamó Colombia es pasión. No salió bien. Pero a Japón sí le salió muy bien. Muy, muy bien. Tanto que estoy seguro que el sushi hace parte de su menú al menos una vez al mes. Tanto que el orden japonés, la estética japonesa, el diseño japonés. Tanto que he dicho un montón de series y muchos las conocen. Y estoy seguro que si alguien dice la palabra Saiyajin, ustedes al menos saben de qué mierda se está hablando, sin necesidad de haberse visto la serie. El impacto de Goku es tan fuerte culturalmente hablando, tan fuerte que en los 90s, cuando ya estaba en el manga, en la etapa de Dragon Ball Z, para los que no son expertos, Dragon Ball es Goku chiquito, Dragon Ball Z es Goku papá, con Gohan chiquito. Y de ahí para adelante pasan 1000 cosas más. Hay una cosa horrible que se llama Dragon Ball GT, no existe, afortunadamente, o sea, no es canónica. Y está Dragon Ball Super, que es del putas. Pero para los que no lo recuerdan,
El anime y el mundo del manga japonés empiezan a meterse en Occidente no solamente vía televisión, sino vía patrocinios. Yo sé que esto no lo tienen presente porque el experto no lo tenía presente. Goku fue patrocinador del equipo McLaren de Fórmula 1. Comenzando los 90s. Pero si no me lo creen, no, eso lo hizo la inteligencia artificial, les quiero presentar a su majestad Akira Toriyama con Ayrton Senna, el día del lanzamiento de Goku como patrocinador oficial del equipo McLaren. Por supuesto, ¿quién iba a estar en el Krillin? Obvio, el sapo tiene que estar celebrando ahí, por supuesto. Pero no solamente se trata de esto. En los 90s, el anime termina de conquistar al planeta a partir de unas lógicas de anime deportivo y de otras temáticas. Tenemos un famosísimo, pero famosísimo anime sobre baloncesto que se llama Slam Dunk. Es un éxito, si no se lo han visto es buenísimo. Y si tienen problemas con que un partido de fútbol de supercampeones dure 4 horas o 4 capítulos, esto los va a enloquecer. O sea, la serie duró 6 años. 6 años fue una temporada de 4 meses. Es decir, 4 meses en la vida del anime duraron 6 años. Imagínense cuánto dura cada partido. ¿No? Slam Dunk, un fenómeno, o sea, y además un fenómeno con guiños a Occidente. Miren el uniforme del equipo. Son los Bulls. Son los Bulls de Michael Jordan. Y claro, este país no es tan basquetero, pero esto es un éxito global. Pero no solamente esto, ¿sí? El anime de voleibol, Hagyu, es infinitamente conocido. Todos, ya les dije, Japón es potencia mundial de voleibol. Todos y todas los integrantes y las integrantes de la selección de voleibol dicen que su inspiración para lograr triunfos es esto. Es buenísimo. Va más allá del deporte. Porque en últimas, el anime va más allá del deporte. El anime deportivo tiene una sobrecarga de valores, tiene una sobrecarga de construcción de sociedad, tiene todo un discurso de nación. Incluso estamos hablando de anime de ciclismo. Se los presento. Este anime es tan importante que nace después de que el equipo olímpico de Japón gana la medalla de plata en el 2004 en la prueba de Keirin. El Keirin es muy complicado de explicar y me da mamera explicárselos, pero es básicamente equipos, una moto, hay velocidad, hay que salir por tandas, es raro. Y esto ha sido tan popular que desde que salió este anime, en Japón se triplicaron las ventas de bicicletas. No como acá, con un montón de antiguos borrachos que ahora quieren hacer mucho deporte y suben a patios. No. Allá es en los niños. Se triplicaron las ventas de bicicletas por este anime. Un anime que, si se fijan en la imagen, habla de inclusión. O sea, estamos viendo un deportista paralímpico. El anime, en últimas, tiene un impacto social durísimo tanto en ese país como en el resto del mundo, porque su consumo se volvió global. Y esa lógica de los valores que carga el anime ahora hace parte intrínseca de una generación, de esa generación Z, que sale a protestar por sus derechos haciendo parte del equipo de piratas de One Piece. Por eso, para hablar de anime, para entender precisamente la profundidad de esto, porque no es que eso es una serie de dibujitos, eso es para niños. No, si fuera para niños no tendríamos eso. Si fuera para niños, Japón no tendría este programa. Este es un programa político que espera
y está en documentos oficiales, generar para el 2033 320 billones de dólares en la economía japonesa. ¿A partir de qué? De sus productos de cultura popular. ¿Y cuáles son sus principales productos de cultura popular? Todos son de anime. Estamos hablando de plata, estamos hablando de industrias culturales, pero estamos hablando sobre todo de identidad. Japón, un país milenario, un país con una cultura tradicional, un país en el que todos creemos en su antigüedad, lo que nos ofrece es fantasía, y con esa fantasía está conquistando al mundo. Y por eso, para hablar de eso, invité a un experto en anime, un otaku. Ahorita le preguntamos qué carajos es otaku. Sebastián Gaona, muchísimas gracias y bienvenido a Historias Secretas. Hombre, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Me presento, soy Sebastián lo cuenta en redes sociales y es un gusto tenerlos acá interesados por el deporte, porque a todos nos encanta, pero también para hablar un poquito de anime, porque siento que este es el espacio, aquí íntimo, cerquita, para tratar todo lo que de pronto no saben o tienen curiosidad. Hombre, comencemos por eso. ¿Qué carajos es un otaku? Bueno, un otaku, ¿quiere el cuento largo o el cortico? Así, largo. 3 horas. Yo vivo aquí al lado. Básicamente, en Japón, un otaku es una persona que tiene una afición muy fuerte sobre algo. No necesariamente tiene que ser el anime. Puede ser una persona que le gusta mucho un tema, digamos, no sé, millos. Y el man se mete de lleno en eso. Pero ¿por qué tenemos que irnos por esos caminos oscuros? O sea, vamos bien. Hablando de cosas oscuras, el origen del término. Hubo en Japón un crimen, un asesino. Y dijeron, ese man, ¿por qué hizo eso? Investigaron en su casa, vieron que era muy aficionado a algo y se acuñó el término del asesino otaku. De ahí que el término tenga de cierta forma ese tono peyorativo de que puede ser algo malo. Luego empezó a transformarse el término y se acuñó al anime porque mucha gente, precisamente por esa expansión cultural, empezó a aficionarse al tema y ya quedó como los otakus son los que ven anime. Pero no precisamente, realmente son muchas personas aficionadas a algo. Y de hecho, en esa transición, en esa apropiación cultural que hemos tenido, hay gente que no se identifica con ser otaku, pero ve mucho anime, ve muchas cosas de Asia, de Japón, K-dramas. Entonces, eso es. Hombre, Sebas, ¿cómo explicar este impacto que está teniendo One Piece en la generación Z? Es decir, ¿cómo explicar que tenemos toda una generación de deportistas que celebra con One Piece, que protesta con One Piece, que se siente parte de la tripulación del barco pirata? Bueno, yo creo que realmente va mucho en el origen, en los valores que hay detrás de una serie. El shonen es el gran género detrás de estos animes y está hecho para esos adolescentes, para que se empiecen a inspirar con ese camino del héroe que empieza desde lo más bajo, se enfrenta a una aventura y no le aseguran un éxito, pero está dispuesto a hacerlo. Como lo dijiste con la medallista de plata colombiana, ella se inspira en eso, en ese sentimiento de vengo de un país que no tiene una gran historia olímpica, pero lo estoy intentando, estoy luchando y toda la narrativa la lleva a pensar en eso, a algo muy aspiracional. Entonces, las nuevas generaciones tienen justamente la idea de encontrar ídolos, referentes en muchos lados, influencers, libros, pero una parte de la población dijo, ve, esto no son solo dibujitos, acá hay algo interesante, acá hay una historia que me inspira, que me motiva, y la puedes encontrar en todos los animes, no necesariamente en One Piece. Me encanta que suena como si uno dijera One Piece, pero no, es One Piece. Ahora, usted acaba de decir shonen, y esto es algo que a mí me parece supremamente atractivo del anime, y es, hay 1000 categorías. Es decir, cuando uno piensa en el cómic, uno piensa en superhéroes, piensa en policíacos, piensa en novela gráfica, pero la verdad es que las categorías son reducidas, mientras que en el anime y en el manga es un universo absolutamente variopinto. Sí, bueno, les voy a echar el cuento largo del tema de los géneros en el anime y en el manga, porque los japoneses, como mencionaba aquí Alejo, quieren construir nación y lo hacen desde todo lo que tienen. Aquí crearon varios géneros, comenzando por el Kodomo, que son esos animes para niños. Les doy una referencia muy cercana, puede ser un Astro Boy, puede ser Doraemon. Esos son los animes que ellos pensaron con ¿Alguien se vio dinámica Astro Boy? infantil.
Astro Boy, muy bien. La Doraemon, ¿lo pensión vieron? está cerca, ¿no? O sea, Eso es para los niños. Luego viene el shonen, que es el género demográfico, no temático, más importante del mundo. Ahí están los One Piece, Dragon Ball, Naruto, todo lo que se compone por el héroe, 3 personajes, el chistoso, el que es nerd o el que es oscuro, y el protagonista que siempre se motiva, el arco de entrenamiento y muchas peleas. Por ese ok, lado, cumple como el arco. Digamos, si lo ponemos en Dragon Ball es Goku, el chistoso Krillin, el oscuro Piccolo o Piccolo. Vegeta. Exacto, Vegeta, por ejemplo. Ujú. Y siempre se presenta un enemigo muy difícil de vencer, el reto. Tienes el arco de entrenamiento, tienes que prepararte sí o sí para enfrentar ese reto. Y luego la confrontación del mismo, donde nuestros protagonistas se unen y al final él mejora, él cambia y logra derrotarlo. Eso es shonen. Pero aparte de shonen, es decir, eso está, tengo entendido que está destinado para un público masculino adolescente, pero hay para público femenino adolescente, para público femenino mayor, o sea, está para Exacto. demográficamente además. El anime pensado para las chicas, en teoría, es el shoujo. Este se encamina en los temas que son las chicas mágicas, como por ejemplo Sailor Moon, que lo mostraban ahí. ¿Alguna de ¿Fan de ustedes Sailor vio Moon? Sailor Moon? Creo que Levante la mano con dignidad, sí, sea seria. con eso. orgullo. Eso. El shoujo hace parte de ese universo. Piensa en dinámicas que puedan atraer al público femenino, porque digamos que el anime en su concepción tenía muchas temáticas masculinas, pero igual empezaban a romper todos los esquemas, transformaciones de personajes, cambios de look. No habían esas jerarquías tan determinadas de género. Luego entró el anime para los grandes, que sería el seinen. Queremos trabajar temáticas adultas en un universo animado. Entonces ahí pueden encontrar un Cowboy Bebop. No sé si se lo han visto, eso ya es muy otaku. ¿No? Por allá sí. Vamos. Muy bien. Entonces, Es muy bueno. exacto, tenemos animes pensados para hacer una crítica mucho más adulta de sociedad y contar historias más maduras. Y luego tenemos también el anime, el género que es para las chicas, aunque ese no es tan popular, el de chicas adultas. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque realmente los japoneses encontraron algo maravilloso y es que aunque ellos habían trazado una demografía para cada uno de los grupos sociales, se empezaban a mezclar, porque teníamos diferentes generaciones consumiendo Dragon Ball ahora, Dragon Ball antes, Dragon Ball Z, y eso era lo maravilloso. Se encontraron oro en esa mina. Dijeron, no tenemos que clasificar todo, podemos empezar a contar ciertas dinámicas y la gente las va a empezar a consumir. Algo maravilloso que creo que usted lo vivió de pronto. Y es que en la pandemia mucha gente comenzó a ver anime. ¿Alguno de ustedes empezó a ver anime de pronto en la pandemia o empezó a ver series nuevas, K-dramas, no sé? Por allá yo veo uno. Más, me encanta. Entonces es eso, es como la pandemia abrió la puerta. Una puerta que se veía chiquita, lejana, ahora era grande y todos podían pasar. Es que, Sebas, eso va de la mano con lo de la conquista cultural de la que estaba hablando hace un rato. Y es que si ustedes se meten en las plataformas en la que tengan, lo primero que les está ofreciendo la plataforma es anime. Sí, es decir, sí, te metes a Prime y te ofrece a Betty la Fea, obviamente, pero de pronto viene una sección durísima de anime. En Netflix el contenido es gigantesco. En Max el contenido no se acaba, pero a mí me impresiona que hay una plataforma especializada que es Crunchyroll, que es, si no la conocen, Crunchyroll es la plataforma de streaming con mejores números del mundo. Mientras que Netflix, si Elon Musk manda un trino, pierde televidentes, y en Disney hay problemas porque Disney y Hulu y que lo que pasa es que es muy woke y bla, 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 bla. Crunchyroll no para de crecer. Las cifras de crecimiento de Crunchyroll no las tiene nadie en esta industria. Y ahí es cuando uno dice, ganaron. Totalmente. De hecho, creo que eso es uno de los grandes valores que tenemos ahorita con las plataformas y es que han hecho más asequible muchas cosas. En este caso, Crunchyroll tiene detrás 2 empresas grandísimas, una es Sony y la otra es Aniplex, que es justamente la gran productora detrás de todos esos éxitos. Y ellos dijeron, ok, tenemos que ofrecer ese espacio seguro, ese lugar al que pueden ir todos aquellos que consumen anime, porque yo siempre digo algo, si hay piratería es porque el producto es bueno. Y justamente para el anime, para Latinoamérica, para otros países, la piratería estaba en su tope más alto. Habían 1000 páginas y ustedes podrán decir que no, pero yo sé que sí.
Vieron muchos animes piratas con subtítulos fan, Solo Cuevana, perros, o sea, literal. Entonces, el negocio, el público estaba, solo hacía falta crear la plataforma, con los muñequitos, con lo que quieras, pero crear el espacio y hacerlo asequible. Crunchyroll, a pesar de que es una de las que tiene mayor recaudación, tiene la suscripción, una de las suscripciones más económicas del mercado, ofreciendo incluso HD, 4K, manga, lo que tú quieras. Entonces uno dice, ok, tienen claro algo. Entre más lejos lleguen en el mundo, el negocio se hace más grande y por ende todos salen ganando. ¿cuál fue el primer anime que usted se vio? El primer anime que yo me vi, me recuerdo mucho eso, me lo presentó un primo, fue Ranma y medio. ¿Alguno de ustedes vio Ranma y medio? Por allá el gato lo vio. Bien. Ranma y medio en su momento a mí me cautivó porque decía, esto es muy diferente a lo que yo he visto. Desde el ritmo, desde la temática, porque tenía esa dinámica shonen de peleas, pero un discurso más allá. Había comedia, había el tema de es chico, es chica, hay un romance, hay de todo aquí. Usted se vio Ranma, ¿cierto? Obviamente, todavía me lo veo. Ah, bueno, Está en Netflix, lo revivieron en Netflix, entonces. están haciendo un remake de Ranma y de series clásicas porque precisamente son historias que vale la pena rescatarlas del pasado y traerlas adaptadas para las nuevas generaciones, que es lo que yo digo. Dragon Ball Z, Dragon Ball lo vieron hace años, pero ahorita sigue pegado. Yo digo Dragon Ball, todos saben que es Dragon Ball. ¿Qué hace Toei? Saca película de Dragon Ball cada 2 años, cada 3. Se llenan las salas, hacen la platica. Luego viene la temporada de anime, que ojalá salgan más. Está Dragon Ball Super en pausa. Y ahora están con Daima. O sea, Pero bueno, sí, es una mierda. sí, Pero bueno. sí, es una mierda. Ahora, hay algo que me parece muy interesante y es, ojo a esto. Si ustedes se acuerdan de Ranma, se lo tuvieron que haber visto en Caracol Televisión. ¿Sí? Ranma y medio duró al aire en Colombia 6 meses. Porque 6 meses después de que salió al aire, alguien se dio cuenta que, mierda, eso es de transexuales. Y lo censuraron. ¿Sí? Y además hay desnudos todo el tiempo, porque pues era la lógica. El anime es muy transgresor. ¿Eso es para impactar y para generar ruido o es por la lógica misma de la cultura japonesa? Realmente, y lo hablábamos un poquito tras bambalinas, Emilio Treviño, uno de los actores de doblaje que están más pegados actualmente, hablaba de por qué la animación americana tenía sus referentes pero no iban tan lejos como lo está haciendo el anime. Y es precisamente porque los japoneses tienen una idea cultural, unos valores muy marcados, pero también se arriesgan un poco más con todos sus productos narrativos. Es decir, quiero contar esta historia, pero le voy a poner un poquito más de picante. Voy a querer meter esa idea, por ejemplo, de género, por debajo, sin incomodar tanto, dentro del marco de la cultura. No se salen de su cultura, tienen todo eso, pero van metiendo cositas, van mandando ideas. Uno ve, por ejemplo, en Dragon Ball, la familia tradicional, marido, mujer, hijos, pero se da cuenta de una cosa. La mujer en Dragon Ball está construida como una mujer que es muy fuerte. Y tenemos al personaje que yo digo cambia toda la historia de Dragon Ball, Bulma. Hace el arma más grande de todas, una máquina del tiempo. Las cápsulas. Inicia con la búsqueda de las bolas del dragón. Es la inteligente de la esferas. serie, es el genio de la serie. Literalmente vemos que Akira tenía una idea de género y la metía de una forma muy equilibrada, que no incomodaba a nadie como puede incomodar de pronto un Disney con algunas narrativas que no pegan bien, pero en el anime las veíamos y no nos chirreaban. Y en esta, ya que usted menciona a Dragon Ball y Akira Toriyama, la industria, porque Toei es como una de las grandes marcas, pero esto se disparó. O sea, tenemos un montón de marcas con un montón de productos. Yo comencé esta presentación hablando de One Piece, porque si ustedes no lo saben, One Piece es el manga más vendido de la historia. O sea, tiene el récord Guinness de más ejemplares vendidos. Y el anime estaba cumpliendo hace poco, este fin de semana, creo que cumplió 26 años al aire. Y sigue siendo un fenómeno. Tanto así que Netflix hace la apuesta por el live action. No sé si se lo han visto, el live action de One Piece. A mí no me gustó, a él sí. Pero esas son las cosas. ¿Qué tan difícil es dar ese salto
de manga, anime al live action y por qué no han funcionado? Listo. Principalmente creo que voy a tomar un referente lejano del anime y del manga para explicar esto. Muchas personas leen un libro y cuando lo adaptan a película está el comentario de siempre de, uy, el libro es mejor. Tal vez no es que sea mejor, es que la construcción de ese mundo en tu cabeza es diferente. Entonces, el manga siempre se ha trabajado como ese libro donde la ilustración es muy fina, es muy precisa y tú vas viviendo la narrativa con tu propio ritmo. Tú lo vas leyendo, vas viendo los detallitos, te tomas tu tiempo. Luego llega el anime. La idea del anime es que sea un gran promotor del libro. O sea, lo principal es el libro siempre. Pero llega el anime y nos conquista con esos sonidos, los efectos, una gran animación. Hasta ahí vamos bien, porque ese universo sigue manteniendo los mismos valores. Goku sigue siendo Goku, con su mismo peinado, con su misma estética. cara. Exacto. Exactamente. Toda la estética es supremamente clave. Pero cuando vamos al mundo del live action, aquí es cuando todo se empieza a desvirtuar un poco, porque estamos poniendo, digamos, muy en la realidad este mundo que a veces es fantasioso. Entonces, el nefasto live action de Dragon Ball, por ejemplo, creo que todos lo recuerdan, Dragon Ball Evolution se llamaba. Fue tan malo, que cuando Akira Toriyama falleció, el actor que interpretaba a Goku tuiteó, maestro, yo sé que usted no me está leyendo, pero qué pena haber hecho esa interpretación tan mala de su obra. Usted no se lo merecía. Y pasa mucho, pasó con Death Note y ha pasado con muchos otros animes que uno dice, ve, esto no está funcionando así. Pero con el de One Piece fue diferente. Déjeme, se lo ven. Defiéndalo. El anime de One Piece tuvo algo mágico detrás y es que su creador, Eiichiro Oda, dirigió, escribió nuevamente todo el guión para que funcionara con la dinámica de live action. Él eligió el elenco, todo el cast se reunió con él, una persona que si la han visto 20 en el mundo, son muchos. Es supremamente anónimo el tipo. Entonces, claro, uno ve que el creador está detrás y le da toda la fuerza a ese producto y lo piensa con dinámica de serie, ¿sí? Por eso es que ha funcionado, además de entender que One Piece es una historia muy buena, pero si a ti te dicen, te vas a ver 1000 capítulos de One Piece, tú dices, uy, me lo tengo que pensar. Pero si te dicen, tienes que verte 13 de Netflix, es más probable. Entonces, ¿ahí qué pasa? Tú te ves los 13, te quedó gustando, te encantó One Piece, el anime está ahí está en Netflix. Y tú puedes dar el salto de ese live action que te encantó a ver el anime. O sea, lo tienen muy bien pensado ellos. Sebas, volvamos al tema de los deportes y de los animes deportivos. ¿Cómo se llama la categoría de anime deportivo? Spokon. Spokon. Viene de sports y... me corchó. Tengo entendido que el con tiene que ver con animación, Uh-huh. ¿sí? Pero el Spokon estaría ¿en qué categoría? ¿En Estaría shonen? en la categoría shonen. Por el enfrentamiento, por el drama, por... Porque si vemos un anime de deportes, tiene los mismos elementos de shonen tradicional. El Oliver, que es el prota, que es súper optimista. El Steve Hyuga, que le hace contrapeso con Sí, el antagonista oscuro. otra ideología, y los que lo rodean, o el mismo Steve Hyuga también, y los que lo rodean, que son los chistosos, los que tienen conflictos, etc. El impacto de estos animes sobre deportes en la cultura japonesa es claro y traté de resumirlo ahora, pero ¿cómo esas narrativas calaron tan profundamente, en particular en Latinoamérica? Porque Latinoamérica me parece que es como, si bien, por ejemplo, el caso de Supercampeones es clarísimo que es global, los animes de deportes pegaron demasiado en este continente. Supercampeones se lo vio todo el mundo. O sea, en estos momentos hay un señor de 50 años que tiene un canal de YouTube en el que comenta los capítulos de Supercampeones y es buenísimo. Sí, es buenísimo, o sea, es una vaina rarísima. ¿Por qué se da este impacto? ¿Es porque es fútbol y nosotros somos futboleros? ¿Es por la historia? ¿Cómo lo ve usted? Yo realmente creo que primero va un poco relacionado con la cantidad, un poco qué tantos productos de ficción tenemos deportivos que puedan llegar a la población adolescente de una forma sencilla. Okay. Realmente la ficción en el deporte no es tan habitual y más acá en Latinoamérica, algo que tú no digas es ajeno a mí, son los gringos, son de otro lado.
Aquí son japoneses, pero realmente tú lo ves y es como, está la escuela, yo también voy a la escuela, están los amiguitos, está el balón. Ok, me puedo relacionar con eso. Está el profesor borracho. También, y sí, el de educación física siempre, vayan, den la vuelta y Vaya. yo ya vengo. Entonces es como el tema aspiracional y de que no tenías tantos referentes a la mano para poder tú tener esa inspiración. Algo que yo siento clave es que los japoneses, por eso existen estos tríos de personajes, porque piensan, cada uno de los que está aquí presente es un mundo diferente, pero en este mundo tan grande muchos nos parecemos y piensan la dinámica de los personajes de esa forma. Voy a crear al que se siente el líder del equipo o al que quiere pelear solo de pronto en la cancha. Y cada uno nos relacionamos y tenemos nuestro personaje favorito. Ya lo dijo el gato, él no quería ser Piscis, pero le tocó, digamos, le tocó ser Piscis. Pero él se sentía identificado de pronto con Yoga o con el No, mismo todos Seiya. queríamos ser Fénix, asumámoslo. Entonces es eso, es como lo piensan muy bien y crean este grupo de personajes y este universo con el cual cada uno dice, hey, yo soy ese. Yo soy ese y quiero ver cuál es la historia, quiero ver cómo termina. ¿Cuál es su anime de deportes favorito? Mi anime de deportes favorito es Haikyuu en este momento. ¿Por qué? Hay fans. Muy bien. Dato curioso, yo tengo aquí unos tatuajitos de anime y este que tengo acá es justamente un personaje de Haikyuu. Mi papá, idea de mi papá, vio un poco de la serie conmigo, le gustó y dijo, venga, yo me quiero hacer un tatuaje con mi hijo. Pues me voy a hacer un tatuaje de Haikyuu. Y justamente él tiene un personaje tatuado en este brazo que tienes tú ahí y cuando nos acercamos los dos, Tremendo. y no, mi papá no es un otaku. Muestre. Sí, acá está. Claro. Entonces, mi papá no es un otaku, pero quiere justamente pertenecer a ese universo, le gustó la narrativa, entonces está espectacular. ¿Qué tiene Haikyuu? Haikyuu nos cuenta la historia de una persona de baja estatura que quiere triunfar en el mundo del voleibol, donde uno ve gente súper alta, saltando muy alto, y en ese mundo existe un referente, como en todos lados, que es el pequeño gigante. Ese jugador que de pronto no fue Messi, pero fue muy importante en su momento. Era el único diferente en ese aspecto. Entonces nos construyen este personaje, pero no está solo él. Está un equipo con personas que son talentosas, pero de pronto tienen unos egos muy grandes, o personas que les toca jugar porque no tienen nada más que hacer, a fin de cuentas. Y ese equipo no gana, pierden, y se va construyendo a partir de las derrotas. Y es muy shonen en ese sentido, de cómo se va construyendo, pero vamos viendo no solo que nuestros protagonistas son muy buenos, sino que sus rivales son increíbles. Y también empatizamos con ellos. Lo que les digo, los personajes que se van construyendo son tan atractivos que uno incluso llega a apoyar al equipo rival. Y uno dice, uy, no quiero que ganen, quiero que pierdan esta vez. Entonces, yo creo que esa es la magia de Haikyuu, ver cómo la selección de voleibol masculina utiliza los openings de fondo, la música. La música es un elemento clave en la cultura y los openings de anime han viajado por todo el mundo. Y decir como, yo reconozco este anime por esta canción. Por ejemplo, los de Dragon Ball, todos los openings doblados que son maravillosos. Por allá el hombre dice, sí. No, perdónenme, el de Dragon Ball, el de los cuentos de los hermanos Grimm. Uno oye esa canción inmediatamente. Efectivamente. Y por ejemplo, Haikyuu tiene una banda sonora de openings durante todas sus temporadas espectacular. Yo siempre digo, si el opening está bueno, unos 3 capítulos más usted se ve. Si está muy bueno y la historia es buenísima, ya, usted se enamoró de ese anime. Por ejemplo, el de Saint Seiya, Sí, claro. espectacular. Pues sobre todo porque era la versión española la que escuchábamos acá con el audio latino, porque la canción era el de la versión española, la canción del audio latino era cualquier cosa, pero es que la española, Los Guardianes del Universo, o sea, gran tema. Por allá alguien va a decir, y sé precisamente quién va a decir, que un opening de anime perfectamente encaja en Torero de Chayanne, pero... Excelente referencia. Sí, pero es otro punto. Ahora, hay algo que me parece interesante y es que ha cambiado mucho esa lógica del equipo, de construir el equipo, de todos somos buenos y chistosos y bonitos y amigos. Y ahora hay animes de deportes que plantean el individualismo y no lo colectivo. Sí, este anime es muy nuevo.
se llama Blue Lock y es un anime de fútbol que apareció en 2022, hace apenas 3 añitos, y venía a ser la antítesis de lo que es Supercampeones. Se los voy a vender porque quiero ver, ¿se lo han visto? Uy, muy bien. Vamos. Para los que no levantaron la mano, pilas a esto. En Japón siempre han jugado un fútbol muy bonito, pero nunca llegan a unas semifinales, nunca ganan nada, a pesar de que son los referentes del fútbol asiático. ¿Qué pasa? A eso iba. Ellos, a pesar de jugar en equipo, necesitan marcar más goles y a un loco se le ocurre lo siguiente. Voy a meter a 300 delanteros, los mejores sub-20 del país. Y todos esos 300, uno va a ser el mejor de todos y ese es el que nos va a llevar a ganar. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú piensas la concepción de equipo, estás de cierta forma delegando la responsabilidad. Es como, perdimos. Bueno, igual lo intentamos. No. Momento, ¿esto es una serie o es la Selección Colombia? Exactamente. El anime nos plantea que el origen de esas derrotas está en que la mentalidad siempre está en delegar y no en responsabilizarse. El primer minuto del anime, el protagonista va solo frente al arco, puede meter el gol y su equipo pasa a las finales. Lo que en todos los animes sería el quinto arco, acá es el primer capítulo. Ok. Y el prota ya está nada del arco, le va a pegar y aparece otro jugador. Pásamela y yo la meto. La jugada clásica de pase de la muerte. El entrenador le grita, pásela, que esto es fútbol, esto es de equipo. El man, fiel a esa ideología, pasa el balón y ¿qué sucede? El tipo se la come. Me recuerda mucho, no sé si acá todos son futboleros, Lionel Messi le pasa el balón a Dembélé en esa semifinal de Champions contra Liverpool, Dembélé se lo traga y en el partido de vuelta los eliminan y quedan traumados. Entonces, es lo mismo. Este loco que mete a estos 300 delanteros les dice, ustedes deben responsabilizarse del futuro de su país. Un delantero de verdad, un egoísta de verdad, le pega al arco y dice, parce, soy yo el que va a definir que mi país pase a la final, no otro. Porque si yo la paso y ese man se la traga, yo voy a cargar con eso toda mi vida. No definí nada, lo definió otro. Y pasa mucho acá en Colombia. La selección Colombia es un poco eso, es como yo no marco, porque pues ahí estamos todos. La selección somos todos. Y entonces esa mentalidad siempre es, si perdemos, gracias guerreros, porque perdimos todos, pero lo intentamos. Sí, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Exacto. Aquí los japoneses han empezado a coger esa mentalidad de ese manga de fútbol que de hecho ha sido uno de los más vendidos en estos últimos 3 años. Y la selección japonesa le remonta a Alemania, le remonta a Brasil hace unos días y en Twitter estallado. Blue Lock es real. Blue Lock es real. Estos japoneses están haciendo algo. Le remontaron a Brasil. Dios mío. Bueno, Japón lo hizo. Colombia, ¿por qué no? No, tirémosle el link a la federación, o sea... Va a tocar porque así como vamos... Una suscripción a Crunchyroll, o sea... Ahí no es tan difícil, no es tan difícil. Se facilita todo. Sebas, ¿cómo está la escena otaku en Colombia? Porque un montón de gente dice acá, sí, me lo he visto, y lo que usted decía es, no todos los que vemos anime somos otakus. Pero en Colombia sí hay, o sea, porque yo digo, no, usted es otaku, listo, pero ¿cómo está eso? Realmente siento que es una comunidad que poco a poco gana mucha más visibilidad y justamente estos eventos deportivos han propiciado eso. Hay un término que se utiliza mucho y es otaku de closet. Es esa persona que ve anime, le gusta el anime, en la casa tiene un Luffy por allá chiquito, una figura de Goku y en la oficina nunca habla de eso. Porque no tiene con quién hablar, porque no sabe cuántos igual a él hay alrededor. Entonces él no es como, ¿se vio la película de Demon Slayer? ¿Sí? No sale a preguntar ni a decir ¿Se vieron eso. la película de Demon Slayer? Bueno, ya sabemos. Entonces es eso, es como esos otakus que están por ahí, escondiditos, poco a poco comienzan a salir. Y eventos como, por ejemplo, la Comic Con, el Sofa, son espacios donde abren la puerta que, venga, esto es lo suyo, esto es lo que a usted le gusta. Muéstrese, conozca gente que también le gusta, vaya y gástese la plata, para eso trabaja, en cositas que de verdad a usted le gustan. Entonces, las comunidades, digamos, yo tengo una comunidad en redes sociales que es bastante grande, pero poco a poco empiezan a salir a las calles.
vemos que las tiendas empiezan a salir, restaurantes temáticos. Todo lo que es cultura se apropia. De hecho, lo comentaba mucho con unos amigos y es, en los cines ver una película de anime hace años era una locura, o sea, era algo muy raro. Si no son las de Ghibli, tú no veías algo en cine. Ahora tenemos... Porque eran arte. Exacto. Sí, es el discurso. Ghibli es arte. Exacto. Ghibli va a los Oscar. Las otras, no, eso Goku qué. Entonces, ahora vemos que las salas de cine llenas. Película de anime hace un mes, Demon Slayer, mañana se estrena Chainsaw Man. Y es como, eso era impensado y ya hace parte de la cartelera de los cines colombianos, las salas llenas, la gente va disfrazada, los niños se inspiran, los niños van al colegio con el disfraz de anime. Y no es solo Goku, ya las maestras ya no saben qué pensar con eso. Goku es para los papás. Exacto. Hace poquito, voy a tirarme un dato curioso ahí. Estaba con una tienda y ellos venden Funko sorpresa en el sofá. Y decían, uy, es muy chistoso cuando el niño va a abrir el Funko, le sale un Bob Patiño y el papá es, uy, qué chimba, no. Y el niño así, ¿qué es eso? Entonces como, parce, increíble cómo de verdad es una carga generacional que se trae desde hace mucho tiempo y poco a poco empieza a llegar, ya sea con los animes de ahora o con los del pasado. Sebas, para cerrar, hay un tema que no podemos obviar y es el impacto económico de esto. Es decir, esto hace parte de una estrategia de nación de Japón para conquistar el mundo. Y es una estrategia que, y esto es bueno que lo sepan, tuvo que replantearse, porque si bien se organiza como un proyecto nación en el 2011, al mismo tiempo estaba pasando un fenómeno paralelo con un vecino / rival llamado Corea del Sur, y es el fenómeno K-pop, un fenómeno en el que la diplomacia cultural, de cultura popular de Corea, terminó haciendo su trabajo. ¿Cuántos se vieron? ¿Cómo se llama? El juego del calamar, por ejemplo. Sigue siendo la serie más vista de Netflix en la historia. Es una cosa impresionante. Y en Japón se dan cuenta que, ok, tenemos que cambiar esta lógica y hace 2 años empiezan a cambiar el discurso. De ahí salen series como, ¿cómo se llama la de fútbol nueva que tenemos que ver? Blue Lock. Blue Lock. ¿Cómo ve usted, obviamente, como parte de ese fenómeno cultural en la distancia, esta estrategia? Realmente creo que ellos han entendido muy bien. Japón, históricamente en sus inicios, era una nación que era cerrada. Ellos querían mantener su cultura, sus costumbres, y alguien pensó, nos encerramos nosotros, nos quedamos atrás, y ellos están avanzando, y están llegando, y van a empezar a llegar. Es mejor tener apertura y empezar nosotros a conquistar el mundo. Con el tema del K-pop, con el tema de los chinos también, yo le contaba aquí a Alejo, ahora hay animes chinos que son súper populares como Solo Leveling y otras narrativas. Las guerreras K-pop que se tomaron Netflix, número 1 en Billboard, la música. Sí, ¿alguien ve las guerreras? ¿Cómo es que se llaman? Las K-pop Demon Hunters. Gracias. K-pop Demon, vamos. Mira, sus hijas deben amar ese programa. Ese producto audiovisual era de Sony. Sony, que son los dueños de Crunchyroll. Exacto. Decidieron cederlo a Netflix. Normal, un negocio de $20 millones. Normal. Pero no sabían que se iba a convertir en un fenómeno hacer la película animada de Netflix más vista de la historia y la música rompiendo. Entonces eso nos da 2 cosas. Lo primero, Japón entendió que la apertura era clave, por ende se tomaron el mundo con muñequitos, que mucha gente los sigue viendo como muñequitos, pero ya los tienen en la esquina de la casa, ya están comiendo noodles de todas esas marcas que hay, y es como mierda, está pasando, están aquí. Ellos mismos no tenían tantos viajes a Japón. Japón no era un destino tan turístico en su momento, pero ahora todos querían ir allá a encontrar las estatuas de One Piece, a comprarse la figura de Goku que solo se encuentra allá, a hacer el recorrido donde Akira Toriyama se sentó. Y ellos dijeron, ok, tenemos algo atractivo para los occidentales, no nos estamos perdiendo en el camino porque estamos ganando, estamos siendo más relevantes desde todos los ángulos y asimismo estamos construyendo nación. Seguimos inspirando a nuestros jóvenes con nuestro producto de nuestra casa y ya estamos inundando el mundo entero.
porque precisamente algo que hablaba ahí es que los animes y los mangas se hacen para los japoneses, pero con esa dinámica de no me quiero quedar aquí, Colombia es pasión, yo quiero globalizar, quiero crear una narrativa que impacte población, que impacte mundo, y terminan conectando. Por ejemplo, el manga es gratis. Usted puede meterse en su celular, buscar Manga Plus by Sueisha y distribuyen el manga semanalmente, traducido al inglés, portugués, español, y dicen, tomen, acá está. Solo necesitan verlo. Lo que te decía de Crunchyroll, crea la plataforma y las personas llegan solas y se empieza a globalizar solito. Después tú te metes en la app y ves que quieres ver todos los capítulos. Suscríbete, poquito a poquito, van globalizando. Primero el anime de Demon Slayer en Netflix, la rompen en pandemia. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué no hacer una película? Vamos a tomarnos los cines del mundo. No pensemos aquí en chiquito en estrenar como siempre estrenábamos, sino vámonos por todo el mundo. Netflix ya nos mostró que podemos llegar hasta allá. Funciona. La película más taquillera de la historia de Japón, animada, la primera de Demon Slayer. Lo que funciona no se cambia. Sacan el anime, siguiente año, peliculita. La segunda más vendida en la historia del anime. Y este tercer año vuelven y lo hacen. Y la fórmula sigue funcionando. Los cines se siguen llenando y cada vez llegan más personas. Hombre, Sebastián Gaona, un aplauso para él. Muchísimas gracias por estar hoy en Historias Secretas. Les recordamos con Wallace, ojo que este es un dato no menor, si ustedes van aquí al BBC y dicen que estuvieron acá, les van a dar un descuento en unos combos para que vayan y pregunten. A mí siempre se me olvida cuáles son los combos porque el encargado de eso es Wallace, yo solamente voy a comer y a tomar cerveza. Entonces, esas son las cosas de la vida. Muchísimas gracias por estar acá en Historias Secretas, para mí es un placer verlos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, vamos.